íbamos por la calle saludando. Bueno, mi tía iba saludando a medio mundo y a veces Ujú. no le contestaban y le decía yo, mami, porque yo le digo a mami, mami, ¿para qué saludas si la gente no le contesta? Mire, le digo yo, y le voy a contar que ahora yo soy así, aunque no me contesten y solo de ella me acuerdo. Claro, aprendió para la vida, aprendizaje vicario. Aprendió, usted no queda mal, quien queda mal es la otra persona. Usted demuestra su educación. Es como aquel otro, es como el lema de la integridad. ¿Qué es la integridad o la honestidad? Hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo, ¿verdad? Eso es actuar de acuerdo a sus valores internos y no de acuerdo a la recompensa externa que puedan tener, a que le aplaudan, a que digan, ah, qué educadita que es, ay, qué honesta que es. Hágalo porque usted se siente bien haciendo lo correcto. Hágalo porque es parte de sus principios y de su educación, de sus valores, de lo que le han enseñado en casa. No lo haga porque los demás lo reconozcan. Muy bien. Vamos a, bueno, estoy permitiendo ingreso, tengo 26 personas. ¿Quién me ayuda con la foto? Y vayan colocando ahí en el chat sus respectivos números de cuenta y nombres. Buenas, Lili, yo le ayudo. Gracias, Andrés. Ah, sí, aquí está Andreita, que es mi asistente. Que tenía problemas con el audio Vamos. antes, disculpe. Ah, ok. Bueno, entonces habiliten cámaras y dejen de escribir por un momento. Vamos a darle entrada a José Duarte. No he habilitado aún el espacio para subir la tarea, lo voy a hacer después de la clase. Tendrán límite hasta las 23:55. ¿De acuerdo? Nos avisa Andrés. Ok, ahorita voy a tomar la primera, sonrisas. Ok. Vean Madagascar para que se rían. Se acuerden cuando decimos sonríen y saluden. Sonríen y saluden. Los invito y las invito al cine virtual, al cine en casa. Vean Madagascar 2. ¿Es Andrea o Madagascar 3? Creo que es la 1 o la 2, no recuerdo. Tengo años sin verla. Bueno, yo me veo todas estas películas porque tengo dos pequeños. ¿Listos? Ya estamos. Yes. Ya están las dos. Okay. ¿Mm? Ajá. El 8. Ah, en los grupos, la tarea de la guía deben subirla el 8 en los mismos grupos en los cuales trabajaron la primera guía. Solo el ensayo no lo voy a habilitar por grupo, lo voy a dejar individual, pero el ensayo debe venir con su portada para saber yo quiénes forman parte de ese trabajo, quiénes trabajaron en el ensayo y colocar la misma nota. No voy a hacer otra configuración porque sería demasiado confuso en el campus. No puedo desagregar otros grupos para el ensayo, por eso la voy a dejar individual. Pero eso no significa que la van a subir individual, significa que una persona va a subirla, una de las 3 personas va a subir el ensayo. ¿Me explico? No todos, una persona. Muy bien. Voy a iniciar. ¿Alguien está grabando? ¿Alguien además de mi persona? ¿O es que aquí me aparece un icono de grabar? Sí, dice que alguien está grabando. Sí, yo estoy grabando, pero pero antes de grabar me aparecía siempre el icono de grabación. Bueno, igual ustedes pueden grabar, ¿cierto?
desde sus dispositivos. ¿O no pueden grabar? Creo que sí, pero no hemos como intentado. Ok. Bueno, voy a compartir entonces la presentación para continuar el tema de las actitudes. Ok. Decíamos que las actitudes son esas evaluaciones que hacemos de prácticamente todos los aspectos del mundo social. Que es importante estudiarlas, que es importante el saber cómo influyen y cuándo influyen sobre el comportamiento, porque de alguna manera este conocimiento nos ayuda a predecir el comportamiento, principalmente cuando se trata de comportamientos que son atentatorios o que van en detrimento, por ejemplo, de la misma salud de las personas, de la salud mental o de la salud en el aspecto más general, como por ejemplo las actitudes negativas o de rechazo hacia los métodos anticonceptivos podría provocar un comportamiento de riesgo, cuyo comportamiento de riesgo puede producir ¿qué cosa? ¿Qué pasa si los jóvenes tienen comportamiento de riesgo? Pueden adquirir VIH, ¿qué más? Embarazo en adolescente para las chicas, ¿qué más? Ajá. Enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Ok, entonces, estudiar las actitudes como una predisposición al comportamiento es importante para nosotros poder prevenir de alguna manera y orientar también programas, proyectos o intervenciones que buscan cambiar comportamientos, principalmente estos que están ligados con conductas de riesgo. Bien, ¿cuáles son las características? Decíamos que no siempre son uniformemente negativas o positivas, sino que en algún momento pueden ser ambivalentes. Y estas son más fáciles de cambiar que aquellas que ya están como polarizadas. Y con frecuencia las actitudes no cambian durante largos periodos de tiempo. Por eso, o de ahí viene que no es fácil cambiar actitudes. A través del proceso de persuasión lo podemos lograr, pero no es fácil cuando ya las actitudes están consolidadas. Muy bien, ¿cómo las aprendemos? Generalmente, bueno, en algunos casos, en algunas actitudes bien específicas, hay un componente biológico o genético de las actitudes, pero principalmente diríamos en un 90-95%. Las actitudes son aprendidas a través de procesos de aprendizaje social. Y acá los autores nos citan tres procesos. Una es el condicionamiento clásico, otro es el condicionamiento instrumental y otro es el condicionamiento observacional. También nos comentan que la comparación o los procesos de comparación social también son importantes para aprender o adquirir actitudes. Yo les dejé una tarea. Siendo, como decía la profesora de inglés, being honestly, ¿quién hizo la tarea de investigar sobre los condicionamientos? Siendo muy honesto. Levanten su manito. Quiero ver quiénes están conectados con la clase y las asignaciones. Levanten, pongan la manito ahí, siendo bien honestos. ¿Quién investigó sobre Andrea Rivera? Bien. Ajá, ¿quién más? No me decepcionen, chiquillos. Empezamos bien en la clase. Últimamente no los escucho muy participativos, no están tan comprometidos, no me están dando feedback. La clase no funciona si ustedes no participan y no realizan su cuota de participación y de involucramiento. Ajá, además de Andrea, ¿quién más? ¿Nadie? Solo Andrea. Ok, vamos a anotar a Andrea.
No cuenta. Tenían que... Okay. Muy bien, cuénteme usted qué investigó. Vamos a empezar con el primer proceso. ¿Está basado en qué? ¿En qué consiste? ¿Andrés? Bueno, como teníamos... Hola, ¿Me ¿están ahí, escucha? chiquillos? ¿Me escucha, Liz? No, no la escucho. Hola. Ahora sí. Ok. Bueno, como teníamos que hacer el Ajá. foro, ¿verdad? Entonces teníamos que repasar el libro y en el mismo texto que usted nos dio, ahí salen las definiciones de estos tipos de aprendizaje y me preguntaba sobre el condicionamiento clásico, ¿verdad? Liz, ¿me escucha? Hola, no le escucho. Ok, ok. Bueno, en el libro de texto dice que el condicionamiento clásico es tomar un estímulo que es neutral y por medio de la asociación con otro estímulo repetitivo se hace como una respuesta. Es el tener a una persona frente a un estímulo durante repetidas ocasiones hace que reaccione de una forma particular o de la forma en la que la persona que está poniendo ese estímulo quiere que reaccione. Entonces se le está como que imponiendo cómo la persona tiene que reaccionar hacia cierto elemento. Eso es lo que entendí sobre lo que es el condicionamiento clásico. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ahora sí lo escuché. sí estoy escuchando, Andrea, sí. Es que estaba bloqueado el micrófono, pero sí la estoy escuchando. ¿Me Ok. escuchan? Sí, la escuché. Ok. Ajá. ¿Terminó, Andrea? Sí, eso era lo que quería compartir. Muy bien. Bueno, eso efectivamente es el condicionamiento clásico, aquel que se da Vic, por perdón, Vic, asociación. Dígame. solo que mire que me tengo que salir de la clase porque me están llamando del seguro que me van a hacer una operación, entonces tengo que estar pendiente. No sé si Ok, estaría bien. ok. Está bien, está bien. No, solo me Retírese, es pongo. más importante. Sí, su salud. Luego se pone en contacto con sus compañeros. ¿Ok? Listo, muchas gracias, Vic. Nos vemos. Ok, listo. Y Lick, una Muy bien. compañera dice que tuvo un bajón de luz y se le salió la clase, Ivana. Sí, ya la ingresé. Ok, listo. Sí. Ok. Entonces, permítanme. Bien, ¿me escuchan? Sí, licenciada. No sé qué está pasando. ¿Me han estado escuchando o se me bloquea el micrófono por momento? Sí se escuchan. Ok. ¿Pero se escucha bien o entrecortado? Se Ahorita escucha se bien, escucha bien. licenciada. Ok. Bien, entonces el condicionamiento clásico es aquel que funciona por asociación, ¿verdad? En el cual nosotros asociamos o adquirimos un aprendizaje asociando dos estímulos. Uno que inicialmente es neutral adquiere la capacidad de evocar reacciones a través de la asociación repetida con otro estímulo. En el caso de las actitudes, un estímulo se vuelve una señal para la presentación o surgimiento del otro. Cuando, por ejemplo, un niño aprende que su mamá, al ver a alguien hacia quien tiene una actitud negativa, un prejuicio,
Si el niño ve que ante la exposición de estas personas o de este grupo o de un representante de este grupo, la mamá frunce el ceño o hace gestos de desagrado, ¿qué va a aprender el niño? Va a aprender a imitarlo, igual. Ajá. Ajá. ¿Y qué va a asociar entonces posteriormente? Que el color de piel, el estilo de vestimenta o el acento de alguien lo va a asociar con signos de desagrado, como eso, como lo que hace su mamá, fruncir el ceño. ¿Qué otros gestos hacen las personas hacia grupos o hacia personas que forman parte de grupos objeto de discriminación y de prejuicio? Mirar a la persona de arriba abajo. Ajá, por ejemplo, esa mirada de desdén, ¿verdad? Esa mirada de desprecio, una mirada de una observación, pero una observación detallada y con cierto desdén. Ujú. ¿Se han sentido observados ustedes así alguna vez? Muchas veces. Sí, Ok. siempre hay alguien. Entonces, las actitudes, mediante este proceso conocido como condicionamiento clásico, se adquieren asociando un estímulo con el otro. ¿Cuál es el estímulo que en este caso se está asociando? El color de piel de alguien con los gestos o las reacciones fisiológicas o las reacciones que tiene la mamá que se expresan a través de su lenguaje no verbal. El niño aprende esas actitudes negativas. Ahora, pensando o colocando estos elementos de asociación en otro contexto, en otro ejemplo, ¿cuál me podrían decir ustedes que es otro ejemplo de actitudes que se aprenden mediante este tipo de condicionamiento? En este caso, asociar el color de piel o estilo de vestimenta con los gestos o con las expresiones faciales. Ajá, otro ejemplo donde se asocia un estímulo con otro. Lick, no sé si cabe acá. Bueno, los niños son una esponja realmente, pero aunque, por ejemplo, si X persona viene llegando y la mamá viene y dice, ay no, viene esa, o algo así, una expresión verbal negativa, y Ujú, está delante de un niño, los niños ya después quedan así como que, ay no, ahí viene esa mami, o cosas así. ujú. Ahora, claro, pero ¿cuál sería específicamente el estímulo que se asocia? ¿Qué nombre le daría? ¿Qué características tiene esa persona a la que usted se está refiriendo? Y que el niño puede aprender a asociar con algo negativo, con esa expresión negativa que tiene la mamá. ¿Qué específicamente tiene esa persona que la lleva a, a un rechazo a la mamá? Hipotéticamente hablando, ¿qué podría ser? Algo visual, quizás, Sí, ¿qué cosa? ¿Qué elemento visual? su apariencia. Su apariencia, por ejemplo, pongámosle un poco más de detalle. ¿Qué apariencia? Por Como ejemplo, para que una digamos el niño vestimenta de aprendió forma incorrecta o de forma demasiado como provocativa o algo así. la forma de vestimenta. Ujú. Ajá. La Sí, forma de vestimenta con las expresiones de desagrado de la mamá. Podría ser, ¿ok? Ahora, la forma coloquen en la otro. que habla. O la forma como habla, muy bien, el estilo de hablar de esa persona. Por Ujú. ejemplo, digamos, la mamá la puede conocer a esa persona por ser alguien que le gusta chismear y que le gusta hablar mal de los demás, entonces tal vez el niño estuvo expuesto
a comentarios de la mamá que, ay no, ella viene aquí a hablar mal de X persona. Entonces, por eso Ujú, la relación ujú. igual. Podría ser, entonces asociar como esa característica de alguien, digamos, que comenta todo, que es imprudente, el niño aprendió a asociar esa conducta, ese comportamiento con desprecio de la mamá y de ahí pudo haber aprendido más adelante que él rechaza a esas personas, ¿verdad? Que él no tolera a esas personas. Así se puede haber aprendido el comportamiento o la actitud negativa. Muy bien, Andrea. ¿Alguien quiere pensar en otro ejemplo? Imagínense que yo les pongo en el examen una situación en la cual ustedes deben identificar qué tipo de condicionamiento es. Ustedes deberían entonces tener claro cuándo es un condicionamiento o una actitud aprendida por condicionamiento clásico. Si yo no les hago la pregunta textual, sino que les coloco un ejemplo de comprensión. ¿Cuál podría ser otro ejemplo mediante el cual, o que nos ilustre cómo se aprenden las actitudes mediante la asociación de dos estímulos? Ya Andrea ya nos colocó un ejemplo muy bien, muy pertinente. ¿Alguien más? Licenciada, yo creo que cuando conocemos a alguien nuevo o algo por el estilo y la manera en la que se refiere a nosotros, eh, nos puede condicionar a pensar que son o amables o groseros, cosas así. Ajá. Pero necesito que me identifiquen cuáles son los dos estímulos que se están asociando ahí. Si la persona extraña nos abre la puerta para pasar y nosotros pensamos que ellos son amables. ¿Cuál es entonces la asociación que está haciendo ahí? Pero no pensar, sino que tiene que ser algo más conductual. El condicionamiento clásico, recuerda, es de la escuela del conductismo, entonces son conductas observadas, no no podemos decir que pensamos, sino que qué es lo que hace externamente una persona y la otra para decir que se asocian estos dos estímulos. Muy bien, ¿tiene la idea alguien que le ayude a su compañera? ¿Cuáles serían los dos estímulos que se asocian? Y Si yo que encuentro llevan una a la persona, persona observador a desarrollar o aprender esa actitud. si yo encuentro una persona que es amable y me atiende amable, yo voy a actuar amable con esa persona. No sé si eso. Ajá, en el caso hipotético de que un niño esté observando, ¿qué va a aprender? ¿Cuál es la asociación que va a aprender el niño? A ser amable. Pero ¿cuál es la asociación? ¿Cuáles son los estímulos? Los dos elementos. Que cuando alguien es amable con nosotros, tenemos que ser amables con esa persona. Operacionalicen amabilidad, es muy abstracto. Lee, por ejemplo, a mí me ha pasado aquí en la colonia, no sé si es el caso, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando vengo, ya sea en la tarde, en la mañana, bueno, en la mañana, tarde o noche, a la hora que yo venga y encuentro niños en la calle, yo desde un inicio siempre, aunque sean niños, yo siempre los he saludado, pero a veces uno viene como distraído y no saluda, entonces son ellos quienes me han saludado, o sea, siempre, es como que yo les haya enseñado a saludar, a responder el saludo que la otra persona le da y que cuando esa persona no saluda, entonces ellos lo hacen. Y hay una conducta cortés, es que es muy operacionalizar es desagregar directamente comportamiento, como saludar, como está diciendo Jamie. Ahora, utilicemos ese ejemplo de Jamie para identificar cómo un niño pudo haber aprendido a asociar una cosa con la otra y haber aprendido una actitud positiva.
Así como está aquí la asociación color de piel con signos de desagrado, así quiero que identifiquen en los ejemplos dos elementos o dos estímulos. Aquí el niño identificaba el color de piel con el desagrado que expresaba su mamá y por eso él creció asociando el color de piel con desagrado. Hubo una asociación, un aprendizaje casi subliminal porque él no conscientemente no lo aprendió, sino que pasó más a nivel casi subliminal, es decir, él vio tantas veces que eso se daba que el niño aprendió a asociar entonces el color de la piel con hacer una reacción de desagrado, tener una reacción de desagrado. Ese mismo ejemplo, aplíquenlo, lo van a buscar, van a pensar unas 2 o 3 situaciones en las cuales se aplique este condicionamiento clásico. Ok, voy a continuar. El condicionamiento instrumental. ¿Cuál será la diferencia? ¿Encontró, Andrea, la diferencia entre uno y otro? ¿Qué lo hace diferente el condicionamiento clásico al condicionamiento instrumental? Creo que la diferencia en el instrumental es como un poco más inconsciente, no es tan presente como lo estoy haciendo a propósito. Tanto como el condicionamiento clásico es como imponerle a la persona para que reaccione de una forma en particular, pero el instrumental ya es como un poquito más inconsciente, como sin querer, creo yo. Más bien en el condicionamiento clásico ocurre de una manera más inconsciente, es decir, la asociación se hace sin usted estar tan consciente de que se está generando esa asociación, como en el caso de los hospitales. Le voy a poner otro ejemplo del condicionamiento operante. Clásico. Usted estuvo en un hospital y en el hospital se perciben ciertos olores particulares. ¿A qué? Anestesia, medicamentos. Anestesia, medicina, ciertos medicamentos. Y usted está pasando ahí una experiencia triste, dolorosa, desagradable. Ok, termina usted esa experiencia en el hospital y después, tiempo después, usted siente el olor nuevamente de ese medicamento y lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque me da como malos recuerdos. Porque hubo una asociación entre ¿qué? De que ese olor trae tristeza. Entre ese olor y la experiencia negativa que vivió. Entonces, de manera casi inconsciente, usted asoció. El medicamento en sí mismo no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero es la asociación del medicamento con la experiencia lo que la llevó a usted a un aprendizaje de rechazo de ese medicamento. ¿Me explico? Es la asociación, no es el estímulo en sí, porque vaya, el sonido de la campana en la escuela que nos indica. Que las clases ya terminaron. ¿Cuál es la asociación que hacemos? Timbre. Salida. Ya me voy a mi casa. Recreo, salida. Ok. Entonces hacemos una asociación casi involuntaria de un estímulo neutral con otro estímulo. Asociamos y por eso después aprendemos a reaccionar de cierta manera, pero este proceso de aprendizaje pasa de manera casi imperceptible, es decir, no estamos tan conscientes de esa asociación, hasta que en algún momento tomamos conciencia y decimos, sí, la verdad es que no me agradan no me agradan estos escenarios porque me recuerdan tal cosa. No me agrada algo, un objeto o una comida en particular porque me recuerda tal situación. Pero hasta que tomamos conciencia de por qué tenemos esa actitud de rechazo. Antes no, lo podemos aprender y muchas actitudes de niños las aprendemos mediante este condicionamiento clásico, asociando una cosa con otra. El instrumental tiene la diferencia en que nosotros acá recibimos una recompensa. Es decir, estamos como más conscientes de por qué vamos a actuar de una manera u otra. Y es porque nuestra conducta lleva a
una recompensa o a un castigo. Entonces, en el condicionamiento instrumental, se refuerzan aquellas respuestas que llevan un resultado positivo o que permiten también evitar resultados negativos o castigo. Los niños entonces aprenden actitudes que son recompensadas por los padres. ¿Y cuáles son las recompensas o lo que los niños perciben como recompensa? La aprobación de los padres, la sonrisa, las alabanzas que se le dan, para establecer así o estableciendo así cuáles son las posiciones correctas. Por ejemplo, los niños aprenden a valorar positivamente algo cuando se les recompensa. En el caso digamos, un niño que está en la escuela y llega con buenas notas. ¿Qué hacemos los padres? Lo felicitan, le dan un abrazo, un premio. Ajá, ¿qué le dan? Recompensa, ¿verdad? Le damos recompensa con aprobaciones, con sonrisas, con alabanza. ¿Qué le estamos diciendo al niño entonces? ¿Qué es lo correcto en cuanto a las calificaciones? ¿Qué es lo aprobado? ¿Qué es lo correcto? Obtener, ¿qué? Buenas calificaciones. Buenas calificaciones. Entonces el niño puede emprender a desarrollar actitudes. ¿Por qué? Porque hay ciertas actitudes que pueden ser alabadas, aprobadas, pero por otro lado, hay actitudes que puede aprender él porque son rechazadas por los padres, como por ejemplo, ¿por qué usted aprendió o le desagradan las personas que dicen groserías o malas palabras? ¿Qué pasaba cuando usted lo hacía? Lo regañaban. Ujú. Ujú. ¿Qué Algunas más? personas les pegan en la boca. Les pegan en la boca, lo castigan, Nos decía que era malo. les decían que era malo. Entonces, ¿cuál fue la actitud que desarrollaron hacia ese comportamiento? ¿Una actitud negativa o positiva? Negativa. Negativa. ¿Por qué? Porque querían evitar resultados negativos. Cuando un niño, por ejemplo, cuando el papá quiere enseñarle al niño a que le vaya a X o Y equipo, ¿qué le dice el papá cuando el niño empieza a decir o digamos, a cantar los cantos estos de los equipos? ¿Qué hace el papá? Me aplaude. ¿Les aplauden? ¿Qué más? Le celebra. ¿Qué aprende el niño? Pues él lo va a seguir incitando a cantar la canción, entonces el niño va a pensar que ese es el equipo al que debe seguir y que está bien seguir a ese equipo. Lick, si está hablando, no se le escucha. O no sé si solo soy yo que no le escucho. Hola, ¿hasta dónde me escucharon?
Solo el comentario que dijo la compañera, de ahí no le volvimos a escuchar nada. Les estaba pidiendo un ejemplo del condicionamiento instrumental, cuando a los niños se les aplaude por decir que van con tal equipo o con cuál equipo, X o Y equipo. ¿Qué actitudes están aprendiendo ellos? ¿Una actitud hacia qué? Equipo de fútbol, me refiero. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? Ajá, muy bien, una actitud positiva hacia ese equipo, ¿verdad? Ok, van a ser ejemplos también de donde se apliquen este tipo de condicionamiento, cómo se aprenden las actitudes, a través de las ovaciones o a través de el castigo que se recibe por expresar X o Y actitud. Así se aprenden también las actitudes. El otro es el aprendizaje observacional, aprender a través del ejemplo. Este es el más común. Es una forma básica de aprendizaje en el cual las personas van a adquirir nuevas formas de comportamiento o de pensamiento a través de la observación del comportamiento de otros. El aprendizaje vicario es aquel que aprendemos mediante la observación de otros, lo que otras personas hacen. Los niños, por ejemplo, adquieren actitudes a través de las cosas que sus padres hacen. No tanto de lo que dicen, sino de lo que sus padres hacen. Tanto los niños como los adultos adquieren actitudes producto de la exposición también a los medios de comunicación. ¿Qué les enseñan los medios de comunicación? Las revistas, la televisión, las películas. ¿Qué actitudes aprenden los niños a través de estos medios de comunicación? Ejemplos, quiero ejemplos. Pueden escribir en el chat o habilitar su micrófono. Quiero más participación, eso les estaba diciendo cuando me salí. Están muy pasivos. Ya me van a habilitar cámara, quiero verles. Vamos. ¿Cuáles son las actitudes que se aprenden mediante la observación? Solo a Nancy veo ahí bien enfocada con su computadora y tomando notas. ¿Y el resto? Habiliten cámara. Voy a tener que exigir cámara de ahora en adelante durante toda la clase. Y con este criterio se validaría la asistencia, porque no me está funcionando al inicio y al final. Se me desconectan. Quiero verles activos en clase. Ejemplos de actitudes que se aprendan mediante la observación. Harriet, ejemplo. Alba, un ejemplo. Carla, un ejemplo. Ah, Cecilia, vamos, Cecilia. No, es que ¿Cuál se fíjese le que ocurre? no le escucho. ¿Podría repetir otra vez? Es que casi no le entiendo muy bien. Ok, quiero que me den ejemplos de actitudes que se aprendan mediante la observación. Cuando pasan programas de violencia, Ajá. entonces los niños, si lo observan, pueden aprender conductas agresivas. También creo en la tele. Ok. ¿Qué actitudes concretamente pueden aprender? Actitudes, recuerde que es una evaluación favorable o desfavorable hacia algo. Yo pienso que, por ejemplo, el trato que tienen sus padres entre ellos, por ejemplo, si el niño se ha acostumbrado a ver que, por ejemplo, su papá le pega a su mamá o le falta el respeto de manera verbal, el momento en el que el niño sea reprendido por uno de los padres, va a tener un mal comentario y una mala actitud hacia su madre, incluso le podría llegar a pegar. Me parece que eso podría ser
un ejemplo. De aprendizaje por observación. Sí. Ujú. Muy bien. El niño podría aprender un rechazo o aprender a rechazar a su madre. Sí, Por lo que actitudes observa, agresivas. por la violencia que observa. Sí. Ok. Y también verbalmente podría ser. Y Si también escucha que verbalmente. malas palabras. Ok. ¿Puede aprender que está bien hacerlo? Sí, porque ellos le están dando ese ejemplo. Porque es lo que él observa. Muy bien. Gracias, Cecilia. Bien. ¿Alguien más? Lucía. Estaba hablando Gracia. ¿Qué nos decía Gracia? Lo mismo, Lick, de la violencia, aprenderla a través de programas violentos, donde Ajá. incluso en los programas de niños a veces sale que molestan a sus compañeros y lo toman de forma graciosa, entonces puede que lo apliquen ellos mismos dentro de la escuela o con sus compañeros. Muy bien. ¿Puede entonces aprender una actitud favorable hacia la violencia o hacia el bullying? Sí, Sí, aunque no lo sea. muy bien. ¿Mm? La aprenden de manera favorable, aunque no sea. Aunque no lo sea. La aprenden por la observación, por el modelo, por el ejemplo. Muy bien. Es un buen ejemplo, gracias. Lucía, deme un ejemplo de actitudes que se aprenden mediante la observación. Podría ser cuando los niños ven, por ejemplo, ahora hay programas infantiles donde se mira que los niños son malcriados con los adultos, con sus padres, entonces también podrían aprender eso. Porque como lo ven, digamos, diariamente en sus programas de televisión, que pueden aprender que es normal, pues, contestarle a los papás, por ejemplo. Ok. Pueden aprender una actitud favorable hacia ese comportamiento, verlo normal. Muy bien, Lucía, gracias. Bien, esto es más fácil, si se fijan, identificar este tipo de aprendizaje. Sin embargo, también se pueden aprender comportamientos o actitudes a través de los otros dos tipos de aprendizaje, que es lo que ya vimos. Y me van a traer ejemplos para la siguiente clase. La comparación social y la formación de actitudes. ¿Cómo estos procesos de compararnos también contribuyen a la formación de actitudes? Los mecanismos de comparación es una tendencia que traemos nosotros, los seres humanos, para estar efectivamente viendo al otro y determinar si nosotros estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Para aprender si somos adecuados o no somos adecuados. Si otros mantienen, por ejemplo, las mismas perspectivas, nosotros tendemos a creer que esas personas deben estar en lo correcto. Si todos lo hacen, nosotros tendemos a pensar, entonces eso está bien, eso es correcto. Con frecuencia vamos a cambiar nuestras actitudes, entonces con el fin de tener puntos de vista que estén más cercanos a lo que dicen los demás, aun cuando no sea lo correcto, como decía su compañera. Pero cuando nosotros comparamos nuestro comportamiento con el de los demás, si vemos que el comportamiento de los demás es un comportamiento similar, nosotros podemos incluso cambiar nuestros propios comportamientos o actitudes para adaptarnos a las actitudes de los demás. La comparación social puede contribuir a la formación de nuevas actitudes. Por ejemplo, cuando usted está en este país no es bien visto, por ejemplo, no lo hace la mayoría, de que los hombres cocinen o se integren a las labores domésticas. Eso no es común. Por lo tanto, usted puede tener una actitud favorable o desfavorable. ¿Qué creen que es la actitud hacia ver a hombres en la cocina? ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. En este país, ok. Cuando migran, se van a otros países donde eso es normal y donde la mayoría de los hombres lo hacen,
¿qué pasa en ese país con esta persona en ese país, en ese contexto? Se compara con otras familias, con otros migrantes, y ve que aquellos hombres lo hacen, y ve que en aquella familia también, que los vecinos lo hacen. ¿Qué va a pasar con él? Cambia de actitud y lo hace. Puede cambiar la actitud. ¿Y por qué ocurre ese cambio de actitud? Porque necesita adaptarse. Porque se compara con otros para saber si su comportamiento es correcto o no. Entonces, al ver que la mayoría lo hace, él piensa, bueno, esto es lo correcto, ¿verdad? Esto es lo que debo de hacer. La comparación, entonces, nos puede ayudar a adoptar ciertas actitudes o a cambiar actitudes cuando nosotros nos comparamos con los demás. Y vemos que la mayoría dice o hace o piensa de esta manera, nosotros podemos entonces adaptar nuestras actitudes a eso que la mayoría dice, hace o piensa. En ocasiones las actitudes son moldeadas por la información social, es decir, por el modelo que tenemos, que estamos viendo, junto con nuestro deseo de ser similares a la gente que nos agrada o respetamos. En el caso del saludo, para poner un ejemplo bien concreto, usted puede tener una mala actitud o puede ser una persona que no considera necesario saludar. Pero como ve que lo hace, como en el ejemplo que nos colocaba Jamie, ¿quién lo hacía? ¿Quién era el modelo de ella? Su tía. Okay. Entonces su actitud pudo haber sido moldeada por la información social, por lo que le decía su tía y tal vez otros referentes cercanos a ella, a quienes ella respetaba y a quienes ella admiraba. Esa actitud inicialmente negativa puede cambiar junto con el deseo nuestro, por lo que nos dice el modelo y también por el deseo que tenemos de ser similares y semejantes a la gente que nos agrada. Por ejemplo, en este contexto, algunos de ustedes se podrán resistir a saludar cuando ingresamos a la clase y otros se pueden ver movidos o influenciados por lo que hacen las primeras personas y van a terminar haciendo ¿qué cosa? Si ven que 15 saludaron, ¿cuál va a ser la presión que van a experimentar posiblemente? Saludar. A saludar, ¿por qué? Saludar. Porque lo correcto es saludar. Entonces, porque la mayoría lo está haciendo. No porque piense tanto que sea lo correcto, sino porque está siendo influenciada por la información social, que es el modelo. En este caso, ¿quién es el modelo? Pues demás, y la profesora, mí, que está saludando. Entonces, en este caso, usted puede moldear su actitud inicial producto de la influencia social que reciba de parte de otras personas y a las cuales usted quiere agradar o a las cuales usted respeta. En este caso, los referentes o las autoridades, por ejemplo, juegan un papel importante para moldear o cambiar actitudes. ¿Ya? Si queremos vernos bien ante los demás o respetamos a esas otras personas, podemos adoptar actitudes que tienen esas personas y cambiar las nuestras. Por el deseo también de sentirnos adecuados y sentirnos en lo correcto. Muy bien, hasta acá terminamos. Nos falta, el siguiente tema es las funciones de las actitudes. Ya la guía la subí, espero que ya la estén resolviendo porque necesito más participación para la siguiente clase. Necesito ejemplos de estas funciones, de cada una de estas funciones, ejemplos cotidianos de nuestro contexto. El libro nos da la teoría, pero en la clase se discute la aplicación del contenido, se contextualiza. No, a mí no me gusta hablar del puro libro porque el libro lo leen ustedes, ¿verdad? Me gusta explicar y que comprendan, pero para eso requiero que ustedes lean y que ustedes traigan ejemplos o preguntas. Muy bien, y luego vamos a ver la relación entre actitudes y comportamiento. ¿Cuándo es que las actitudes influyen sobre el comportamiento? Van a leer sobre estos aspectos que ya están ahí, también en el texto, y van a buscar ejemplos de cada uno. Por ejemplo, actitudes que son adquiridas dependiendo, digamos, del origen del aprendizaje de la actitud va a ser más fácil de recordar, pongan ejemplos,
En el aspecto de la fuerza de la actitud, también coloquen ejemplos y en la especificidad también busquen ejemplos, porque esto lo vamos a discutir en la siguiente clase. Bueno, hasta aquí, jóvenes, tomamos la foto primero y luego anotan sus nombres en el chat. Voy a dejar de compartir. Listo. Habiliten sus cámaras y por ahora no coloquen su nombre porque vamos a tomar primero la foto, ¿cierto, Andrea? Sí, ahorita. Creo que los comentarios en el grupo me ocultaban unas personas. Ahorita lo voy a tomar. Cuando dice violencia en la tele, los niños pueden aprender conductas agresivas. Así es, gracias. Ajá, se le fue el internet. Ok. Bueno, sonrisas. Aquí dice ya la primera. Un segundo. Segundo, ya les aviso. Listo, ya estamos. Gracias, Andrea. Muy bien, ahora sí, coloquen su nombre, número de cuenta y se pueden retirar. Voy a habilitar ahora mismo en el campus la tarea del ensayo. Listo, jóvenes, se cuidan, que estén bien. Terminen de colocar ahí sus nombres para poder cerrar la sesión. Gracias, Lick. Buenas tardes. Nos vemos, Gracias, Lick. Lick. Hasta luego, se cuidan, que estén bien. Buen día. Buen provecho.